Vamos a deshacernos de la gente inútil de esta familia. ¡Chup! Mi hermano ladró, tirando su vaso al levantarse. Mis padres rieron a carcajadas. «Cómodo, para lo único que sirves es para tu dinero», dijo mi madre, agitando la mano como si estuviera espantando una mosca. La cena continuó. «Mi nombre es Kaya Whitmore. Soy la hija mayor, la solución silenciosa a los problemas de todos los demás. En nuestra familia, el amor nunca fue gratis. Se construía mes a mes y yo siempre era la que pagaba. Estábamos sentados en la larga mesa del comedor, en la casa de mis padres, la que yo había ayudado a renovar después del revés temporal de mi padre. Todas las sillas estaban ocupadas, excepto la que debería haber estado en la gratitud. Mi hermano Lucas siempre había sido el hijo predilecto, ruidoso, imprudente, adorado por su confianza y perdonado por sus fracasos. Yo era el contraste. Confiable, invisible. «No te hagas la sorprendida», añadió mi padre, riendo entre dientes. «Sabes que tiene razón». También sabía cuántas transferencias había aprobado sin dudarlo. Alquiler, honorarios legales, préstamos de emergencia que nunca se devolvieron. Lo llamaban apoyo familiar. Yo lo llamaba condicionamiento. Lucas se inclinó sobre la mesa, con los ojos brillantes. «No serías nada sin nosotros». Algo dentro de mí finalmente se calmó. Sin ira, sin dolor, solo claridad. Dejé mi tenedor con cuidado. «Bindi». Mi madre frunció el ceño. «Bin Shui». Me levanté, me puse el abrigo y me sentí más ligera que en años. Al llegar a la puerta, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Una alerta que había programado meses atrás, cuando todavía creía que la lealtad importaba. Miré la pantalla y sonreí. En realidad, dije sin volverme. «Teens Race, veamos quién es inútil». Detrás de mí, la habitación quedó en silencio. Simplemente aún no sabían por qué. Para cuando llegué a mi coche, mis manos estaban firmes. Eso me asustaba más que la ira. No siempre empezaba con calma. Años atrás, había luchado por migajas de aprobación como todos los demás. Apuntes impecables, becas completas, un trabajo que pagaba lo suficiente para ayudar. ¿Ayudar? Se convirtió en un reflejo. Cuando Lucas fallaba, yo lo arreglaba. Cuando mis padres entraban en pánico, les enviaba dinero. El silencio era mi moneda de cambio. La fiabilidad era mi personalidad. Les gustaba más cuando no necesitaba nada. Lucas solía bromear diciendo que yo era el fondo de emergencia de la familia. Mi madre se reía cada vez. Mi padre lo llamaba ser práctico. Ninguno de ellos se dio cuenta de cómo mi vida se reducía en torno a sus necesidades. Vacaciones perdidas, relaciones postergadas, una cuenta de ahorros que se vaciaba cada vez que Lucas tenía una nueva idea. Esa noche, conduciendo a casa, los recuerdos se apilaron ordenadamente en lugar de doler. Los patrones son más fáciles de ver cuando dejas de esperar que cambien. En un semáforo en rojo, mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez, no era un recordatorio en confirmación. Todo lo que había puesto en marcha en silencio, finalmente estaba activo. Por primera vez, no tenía ganas de dejar a la familia, tenía ganas de dejarlos valerse por sí mismos. Y ahí fue cuando empezó la verdadera presión. La llamada empezó a la mañana siguiente. Lucas dejó 3 mensajes de voz antes de las 9, cada uno más fuerte que el anterior. Mi madre le siguió con un mensaje de texto que decía: «Deja de ser tan dramática. Lo menos no lo highs». Fui a trabajar, asistí a reuniones, respondí correos electrónicos y sentí una extraña distancia de mi propio nombre, como si perteneciera a otra persona. Al mediodía, el tono cambió. Lucas apareció en mi oficina sin avisar, paseándose por el vestíbulo como si fuera suyo. «¿Qué hiciste?» CCO cuando salí. Su confianza se había resquebrajado, dejando entrever pánico. «Dejé de hacerlo». Dije, ¿dejar de hacer? ¿Qué? Arreglar las cosas que rompe. Su rostro se ensombreció. «No puedes simplemente pedir ayuda. Papá cuenta contigo». Esa palabra contar resonó con fuerza. Contar conmigo, como un balance, como una garantía. «Te arrepentirás de esto», dijo, bajando la voz. «Somos familia». Casi miré, en cambio lo vi irse, con los hombros tensos, el teléfono ya pegado a la oreja. Esa noche
Mi padre llamó. Sin saludo, solo una orden. Devuelve el dinero, ahora. Miré la foto enmarcada en mi escritorio. Yo, más joven, sonriendo demasiado. No. Dije, en el silencio en la línea se sintió tenso. ¿Crees que nos estás dando una lección?, preguntó finalmente. Colgué antes de que terminara. Detrás de mi calma, algo irreversible había comenzado. La humillación llegó 2 días después, y llegó con testigos. Mi madre organizó un almuerzo familiar, uno de esos eventos cuidadosamente preparados para recordar a todos quién pertenecía. Me invitaron al final por mensaje de texto, como una ocurrencia tardía. Fui de todos modos no para reconciliarme, sino para observar. A mitad del postre, mi padre se aclaró la garganta y se puso de pie, con la copa en alto. Tenemos que hablar de algo, anunció, clavando sus ojos en mí. Kala ha decidido abandonar a esta familia. La sala murmuró, las cabezas se giraron. Lucas no perdió la oportunidad. Nos interrumpió, dijo en voz alta, sin previo aviso, sin explicación después de todo lo que hicimos por ella. Risas resonaron. Alguien aplaudió, sin saber por qué. Mi madre suspiró dramáticamente. La criamos mejor que esto. Lo sentí entonces, no dolor, sino la aguda claridad de ser reescrita en tiempo real. La historia estaba siendo editada, y yo era la villana. Metí la mano en mi bolso y puse el teléfono sobre la mesa. Si vamos a compartir historias, dije con voz firme, compartamos la historia completa. Toqué la pantalla, historiales de transacciones, fechas, cantidades, años de rescates silenciosos. Las risas se apagaron. Lucas se quedó mirando. El vaso de mi padre tembló. Me incliné. No me criaste, dije en voz baja. Me construiste. Y fue entonces cuando lo vi a miedo a mí. Fui antes de que alguien pudiera recuperarse lo suficiente como para discutir. El aire exterior se sentía más limpio, como si fuera a llover. Esa noche no dormí mucho. No por dolor sorprendente. Había muy poco, sino por la concentración. Repasé mentalmente cada patrón, cada suposición que habían hecho sobre mí. Creían que mi valor estaba ligado al acceso a la liquidez, a la rapidez con la que podía solucionar sus problemas. Así que construí mi plan en torno a la sustracción, sin explosiones, sin discursos, solo precisión. Portland había separado lo que era mío de lo que ellos trataban como cuentas comunes que yo había avalado pero que nunca controlé. Pagos automáticos que había configurado años atrás y olvidado. Garantías que silenciosamente me convertían en la red de seguridad para riesgos que yo no elegí. Llamé a mi abogado, luego a mi banquero, luego a un contador que me debía un favor. Cada llamada se sentía como cerrar una puerta suavemente en lugar de dar un portazo. Por la tarde, el plan estaba completo, no para hacerles daño, sino para dejar de absorber las consecuencias de sus decisiones. Miré mi calendario y marqué una fecha en rojo. Fue entonces cuando decidí cómo terminaría todo esto. La ejecución fue más silenciosa de lo que esperaba. No anuncié nada. Dejé que los sistemas hablaran por sí solos. Las transferencias automáticas se detuvieron. Las cuentas con aval se revirtieron. Se enviaron notificaciones, corteses, impersonales, irreversibles. Al mediodía, la tarjeta de crédito de Lucas fue rechazada en una cafetería. A las 3, el préstamo temporal de mi padre activó una revisión. Mi teléfono se iluminó y luego se sobrecalentó. Lucas llamó primero, con la voz temblorosa. No funds are no puedo. Dije, ya no es mío. Lo hiciste a propósito. Espetó. Sí, dije con calma. A las 6, mis padres llegaron a mi apartamento. Mi madre lloró. Mi padre se enfureció. Los dejé hablar hasta que el ruido se disipó. Estás destruyendo esta familia, dijo mi padre. Abrí más la puerta. No, respondí. Mi voz. Lucas estaba detrás de ellos, pálido, comprendiendo por fin lo que significa la dependencia desde dentro. Cuando se fueron, el pasillo quedó en silencio. Cerré la puerta con llave. Por primera vez, mi dinero se quedó donde debía. El colapso no ocurrió de golpe. Se fue desmoronando. Lucas llamaba menos.
Cuando lo hacía, la ira había desaparecido, reemplazada por algo más suave. Hacía preguntas en lugar de exigencias. Mis padres dejaron de invitarme a reuniones que ya no podían permitirse. La casa se puso en venta discretamente, sin anuncio. Solo un anuncio que encontré por casualidad en internet una noche. Mi padre finalmente pidió que nos viéramos. Nos sentamos uno frente al otro en un café que solía encantarle. Parecía mayo, MSP. Podrías habernos avisado, dijo. Lo hice, respondí. Durante se quedó mirando su café. No pensábamos que fueras a parar nunca. No era remordimiento, era expectativa. Cuando Lucas llegó tarde, no se sentó junto a mi padre. Eligió una silla frente a mí, con las manos cruzadas como un estudiante esperando las notas. No sabía cuánto hacías, dijo en voz baja. Le creían, esa fue la parte más dolorosa. Me quedé de pie. Pagué solo mi bebida y los dejé allí sin enfado, sin victoria, simplemente acabada. Y sabía que una última verdad aún esperaba salir a la luz. El giro no era que hubieran fracasado sin mí, era que yo había prosperado. Meses después, me encontré con mi madre en una librería. Parecía sorprendida, como si esperara verme más pequeña, sin dinero, arrepentida. En cambio, estaba riendo con una amiga, eligiendo una novela para un viaje que por fin había reservado. Pareces estar bien, dijo. Lo estoy. Ella esperaba algo más, una oferta, un puente, un regreso a viejos roles. No la di nada. Lo que perdieron no fue dinero. Fue certeza, la tranquilidad de saber que alguien más absorbería las consecuencias de sus decisiones. Esa noche, borré el último documento compartido de mi disco duro, una reliquia de una vida construida sobre la obligación. Era cara, y me habían estado gastando sin permiso. Apagué el teléfono, me serví una copa de vino y observé cómo las luces de la ciudad parpadeaban, cada una independiente, brillando por sí sola. Por primera vez,